UC Radio. Pasión en movimiento presenta. Deporte Motor. No se despeguen. Estábamos jugando un poquito con juego de palabras, pero estamos iniciando el programa que va antes de Unirock, porque primero vamos nosotros. No es cierto. Bienvenidos sean todos ustedes. Yo soy Sam Reyes, acompañado de Ricardo Patrón. Qué gusto saludarte. De regreso a cabina, amigo. Pues ya por lo menos ya quiero empezar a salir más. A veces se me complica mucho. Yo sé. Porque haz de cuenta, mi recuperación ha sido terrible. Pero por lo menos la puedo contar y puedo estar aquí con los amigos. Sí, sobre todo eso, porque ya saben, las que pasamos también. Joaco Camino estuvo en esa noche. Yo le quiero poner en esa noche milagrosa, porque creo que se dieron varios milagros en el intermedio que nos permiten tener aquí a los tres, justamente en esta cabina. Mi Joaco, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Otro miércoles, de verdad, qué gusto. Richard, hasta la piel se pone chinita. Ay, sí. De verte y que vayas bien. Y sobre todo, que siga habiendo anécdotas. Porque No. En el previo Aje. lo cortamos. Lo cortamos, sí. Los que estuvieron en el previo ya saben que aquí tienen que venir al programa para ver todo y hablar de todo, porque hoy tenemos realmente dos temas sobre la mesa. La NASCAR Cup en un circuito mixto, como es el autódromo, bueno, el circuito de las Américas en Austin, y lo que pasó con el arranque de la IndyCar en San Petersburg este fin de semana, porque me parece, y Ricardo, tú me habías hecho algún comentario, me mandaste un video incluso, de gente que allá afuera piensa que si no ganas una carrera es una mala carrera. Y creo que lo que vimos en San Petersburg este fin de semana fue un carrerón de Pato, pero que la gente no entiende por qué es un carrerón a pesar de todo. Y más que nada, buenas tardes a todos. Una cosa, los coches de McLaren estaban bien. No se trata de que se desquiten y culpen que McLaren es un mal equipo, etcétera. Ellos vean a Lundgaard, su primera carrera ya venía puntuando, etcétera. Lo de Nolan Siegel, yo la llamo como falta de experiencia por una poderosa razón. Él salió muy lento y Will Power, que ya tiene más experiencia y conoce más la pista, tenía una mejor salida y ahí fue donde se lo encontró. Sí, naturalmente. Y el que fue el convidado de piedra fue Louis Foster. Y Pato, que también termina pisando una pieza en ese despapalle, y que es por la razón que tiene que ingresar a los pits y se echó a perder la estrategia original del equipo, que era hacer un stint largo y además, salirse de secuencia. Además que después de esa bandera amarilla nunca volvieron a haber banderas amarillas. Entonces ya tenías que remontar o por consumo de combustible o por las paradas y saliendo o por de las secuencia. estrategias de los demás. Pero fuera de eso, ahora lo que hizo Firestone es que hizo que la llanta verde, la llanta de Wayule, que es una fibra que se da en el desierto de Arizona, durara menos. Entonces, haz de cuenta, la llanta tenía una vida muy corta y tenías que manejar más tiempo con la llanta... la normal. La normal, la de cara negra. Exacto. Y... si se dan cuenta, todos los equipos batallaron con la llanta verde. Sí, Sus estrategias fue en qué momento nos sacudimos el uso de la llanta verde para cumplir con el reglamento que tenemos que correr con los dos juegos. Y es ahí donde a lo mejor el equipo y Pato tuvieron problemas, porque en la calificación justamente Pato no pudo llevar esa llanta a la temperatura, y eso fue lo que provocó que terminara fuera de los 12 mejores y que no pudiera pasar Además, al una siguiente cosa corte. que hay que ser muy franco. ¿Por qué la llanta de verde, la de Wayule, tenía problemas de temperatura? Uno, recuerden que se corre cerca de la playa. El viento lleva mucha arenita y esa arenita hace que la llanta no tome la temperatura como si fuera una situación diferente. Es lo mismo que pasa cuando va la Fórmula 1 en Holanda, en Zandvoort. Que están cerquita del mar también, y pasa lo mismo. Y pasa lo mismo, que no puedes poner la llanta de temperatura, la arena te complica las cosas. Si entonces, no se trata de nada más raspar la llanta con el pavimento, al contrario. No, y un video que le mandé a Sam hace rato era de que el manager de paradas de pits del coche de Pato dijo: nuestra parada fue impecable. Se llevaron el premio justamente el fin de semana por la mejor parada de pits. Nuestra parada fue mejor, la mejor, no hubo un error, y además Pato
remontó e hizo una carrera impecable, dicho por el manager de paradas de pits. Sí, sobre todo porque arranca desde el lugar 23. Logra de alguna manera zafarse y no meterse en el choque que se da en la curva 3, que ahí es donde termina uno de sus compañeros, y Will Power también termina chupándose el dedo. Y luego de ahí es salirse de secuencia en la vuelta 23, que es donde hace justamente su parada, trabajando en la estrategia para ver qué podían rescatar. Y Pato llegó a estar rodando entre los 10 primeros. No, llegó a estar sexto. Llegó a estar sexto, pero eventualmente tenía que entrar al final. Y al final de la carrera todavía les estaba diciendo, oigan, ¿qué rollo? ¿Entro por la llanta verde o no? Ya buscando meter la llanta suave hacia el final, y le dijeron, no, espérate, aguanta, esta no va a aguantar más de 16 vueltas. Y faltaba todavía un rato. Entonces, como que todo ese tipo de cosas hay que entenderlas, porque yo creo que los creadores de contenido que están allá afuera, que se pasaron a la IndyCar porque creyeron que después de todo lo que habían hecho con Fórmula 1 y Checo Pérez era lo mismo, a ver, agarren la onda. El automovilismo es un deporte que cada rama es completamente diferente a la otra. Y lo hemos visto en todos lados. No, y aparte creo que sí hay que entenderle. Por ejemplo, NASCAR no es solamente ir a dar vueltas a la izquierda. No. Este fin de semana lo comprobamos. Y de hecho Richard estaba diciendo algo bien interesante, que es el previo, o aquí se pueden empezar a ver quiénes son los que van a que estar... pueden ser candidatos para México. Eso ahorita lo tocamos, porque más que nada ahorita en Austin ya esos empezaron a sacar la cabecita de soy contendiente. Entonces, yo creo que cada uno tiene su... Así como el rally tiene sus adeptos y hay quienes son eruditos en esa rama, hay otros que WEC, la semana pasada también. Ahora NASCAR e Indy, que la verdad este año creo que Indy, a pesar de que Palou volvió a ganar y va por el tetracampeonato, que es lo más seguro, si es que no pasa algo raro. Y tripit, o sea, 3 consecutivas. ¿Sí? Bueno, aquí hay una cosa que era bien interesante. El 1-2 del equipo de Ganassi, bueno, ellos comen en plato aparte. Scott Dixon, saben que es un maestro con las estrategias y tiene una gestión de carrera impresionante. Pero no se hagan tontos. Recuerden que el estratega del coche de Chip Ganassi, el que pone todo el juguetito, Mike Hall, tiene 35 años trabajando con Chip Ganassi, con el gordito de Chicago. O sea... ¿Por algo será? O sea, creo que en 35 años algo aprendiste y cuántos campeonatos has ganado a donde vayas. Pues más le vale haber aprendido algo, porque si no, me cae que se va a volver una locura. No, y por ejemplo, me sorprendió un comentario de Will Buxton, que dejó la Fórmula 1 para irse a IndyCar, y que dice, los pilotos de Fórmula 1 no vendrían a IndyCar, ni de broma. Dice, para ellos les da mucho miedo, porque estas son unas bestias que tienes que... con un manejo diferente, físicamente muy demandantes. Me dice, no. Richardo, él fue el primero en decir no. El que dejó entreabierta la puerta que lo podría intentar fue Valtteri Bottas, que a tal grado que él rechazó un asiento de IndyCar de tiempo completo para quedarse de piloto de reserva de Mercedes. Okay. Pero él rechazó la posibilidad, o sea, porque pues, creo que el último que incursionó de Fórmula 1 a un serial de Estados Unidos fue Raikkonen. ¿El León inglés también? No, Van Weldon. No, el León inglés. No, de Nigel Fórmula Mansell. 1, Nigel Mansell, de Fórmula 1 a No, IndyCar. él fue campeón back-to-back. Ajá. Fue campeón de Fue Fórmula campeón de 1 y al Fórmula año 1. siguiente de no, IndyCar. pero yo me refería a Kimi Raikkonen, que fue el último que, según yo recuerdo, pasó de Fórmula 1 a NASCAR, y en NASCAR se lo dieron como si fuera pelota, ¿no? No, Y en los rallies también terminó en la barranca varias veces. O sea, no pero es por lo cosa, menos lo intenta. El único que podría tener, que ha tenido en los últimos años, el carácter para luego, ni siquiera un callejerito, directo me voy a las 500, fue Alonso. Grosjean se pasó un año nada más corriendo circuitos y callejeros hasta que... No le encontró la forma. No, hasta que se le quitó el miedo y ya se subió a los óvalos. Y lo disfrutó mucho.
y otro... Sí, pero primero tienes que agarrar el modo y luego perderle el miedo. Porque si no, no disfrutas nada. O sea, neta, cuando estás ahí, que estás dando la vuelta y dices, puta madre que se sube esto. Y sabes que cuando se sube, te lo pones. Más que nada, como decía Adrián Fernández, los óvalos pican y cuando pican, pican bien. Es decir, ahí el guapazo te va a doler. La barda duele. Sí. La barda duele. Digamos que saca Duele. digamos que saca moretón. Sí. Y luego, por ejemplo, me sorprendió mucho en esta carrera, Prema, acabándola, a Schwartzman le costó. Callum Mailot ya tiene más experiencia por el tiempo que estuvo con Juncos, pero Schwartzman, yo creo que a él lo que lo acabó fue lo físico. Es que sí es muy exigente, o sea, No es lo mismo que el año pasado corriste en el WEC, en un Ferrari, etcétera, etcétera, que tienes... asistencias. No, que tienes asistencias en dirección, etcétera, al más puro estilo de Fórmula 1, a un coche que todo tu trabajo es de cuellos. Es mecánico. Es la parte superior del cuerpo. Entonces, pero la acabaron. Pero aciertos de Prema, se me hizo muy raro que cortaran las 2 semanas a un ingeniero que les pudo haber dado a Michael Cannon. Se les bajó del barco por algo, no sabemos, no se sabe. Pero ¿quién crees que llegó como consultor del equipo para asesorar a los pilotos? Ryan Briscoe. Ok. Haz de cuenta, ¿tú crees que un piloto que estuvo con Penske no sabe y cómo va a coachar estos angelitos? No, colmillo trae. Y sobre todo que Briscoe aprendió a la bala. Uno de los accidentes más fuertes en IndyCar se los han metido Kenny Brack y Ryan Briscoe. Y sobre todo en Texas. Golpe de casi 100 Gs. Es decir, a tal grado que el accidente de Ryan Briscoe es la publicidad de Hans, de decir, no necesitas ponerte un guapo, y dice, no te tienes que poner un guabazo de este tamaño para salir vivo. Es decir, que te agarren de piñata, de estampita para tu publicidad, y vaya que te pusiste uno violento. Es como Simpson, ¿no? Que hacía su publicidad estando el CEO de la marca adentro de su Nomex y se prendía el solito así, para que vean que sí sirven mis Nomex. Es más, como anécdota, yo recogí unas cosas del niño en la fábrica de Simpson, allá en New Braunfels, rumbo a Austin. Me paré a recoger ropa interior ignífuga que ya había caducado. Dijo, ¿me la puedes recoger? Me queda de pasada, tengo que salir de San Antonio, New Braunfels, y antes de San Marcos me voy a Simpson, y yo recogí esas cosas en Simpson. Eso y unos tirantes del Hans. Del Hans, sí. Porque, para que sepan nuestros amigos, que después de un accidente muy violento, por reglamento tienes que cambiar los tirantes del Hans. Y también... Cualquier estirón por accidente hace que se elonguen las cintas y tienes que cambiar las cintas. Y hay cintas SFI y cintas FIA. Entonces, cuando yo recogí eso, me dieron cintas FIA y cintas SCFI para NASCAR. Ajá, de los que generalmente la SCCA utiliza para sus sanciones, ¿no? Y NASCAR, en NASCAR no te puedes subir con un overall FIA. No, FIA. Son completamente distintos. Tienes que subirte con un overall de certificación SCFI. Para que vean que no... No, lo que pasa es que en cuestión de seguridad los gringos son muy tiquismiquis. Muy tiquismiquis, o sea, no está tan fácil. Y hace como unos 10 años más o menos empezaron a tener ese intercambio cultural entre la gente de la FIA y la gente de Estados Unidos, hablando de la SCCA y lo que pasaba con NASCAR y lo que pasaba con Fórmula 1 y demás. Sus gastos, cuando dices, híjole, tengo que tener unas cintas de acuerdo a lo que estoy corriendo. Sí, claro. Y tener en el cajón las de la otra homologación. Y están tratando justamente de juntar las cosas en Estados Unidos y en la FIA, justamente por un tema de protocolización de la seguridad. En esos de los protocolos ya se solucionó que ya le autorizaron, y Cadillac llega con 4 prototipos alemanes. Órale. Le aceptaron 4, y uno de los 4 es el equipo de Wayne Taylor. No manches. Es decir, alguien que le sabe.
Sí. Que le sabe la Y resistencia, no- le sabe bueno, la de competencia por y sí le sabe a ahí los tiene- protos. Ahí tienes a Felipe Albuquerque, velocista y consistente. Y si Ranger Van der Sande se lo permite a Cura, no dudes que lo suban en uno de los Cadillacs. Ya corrió con Wayne Taylor. Sí, Entonces, eso se pone interesante, pero más que nada, que pueden coexistir las categorías. Claro, completamente. Y lo hemos visto cómo le está corriendo también Petit Le Mans, porque se han estado metiendo Sí. muchos europeos. Han estado metiendo muchos coches europeos en Petit Le Mans que corren en Europa y que corren en América, en IMSA, sin ningún problema. Y ahora lo que, por ejemplo, el año pasado ya el experimento, ¿te acuerdas que los Lexus de GT los corrían en IMSA? Pues ya Pechito López es el que está corriendo uno de los Lexus en WEC. Exacto. Ah, no, pero Pechito. No, ya, perdón. Me El fui con argentino. Pechito de hace 2 años que todavía estaba en Toyota. No. Ese no lo agarraron de reserva cuando ganaron Le Mans. Y luego lo agarraron de reserva. piñata. No, lo agarraron de reserva por una enfermedad de alguien, pero él es piloto oficial y titular de Lexus, pero en GT. Mira nada más, lo que son las cosas, ¿no? Pero Ojete, como digo Sí, argentino. sí, claro. Digo argentino, perdón. sí, completamente. Sí. Sí, eso, ¿me entendieron? Sí, todo el mundo le entendió a Joaco. Y lo que yo no puedo entender es lo que les decía hace rato, cómo los creadores de contenido simple y sencillamente dicen que fue una mala carrera de Pato cuando en realidad estamos viendo el resultado en una carrera muy complicada, en una pista que me parece no es difícil rebasar. Es dificilísimo. Pasa una cosa, pasas de unas partes muy estrechas Ajá. al ancho de la recta principal porque es una pista de aeropuerto. O sea, pasas... Originalmente era un aeropuerto, claro. No, sigue siendo un aeropuerto local. Ajá. Local. Pero aeropuerto al fin, o sea, de repente el avión más pequeño que Carles. Pero es una carrera que jala mucho. Es una carrera que jala mucho. A mí en lo particular me late esa junto con Nashville. Y ¿sabes cuál me late para 2026? ¿Ah? La de Arlington, la que se va a correr afuera del estadio de los vaqueros. vaqueros con los Rangers, ¿Ah? que dicen que va a ser el circuito callejero más rápido de la historia. Eso va a estar bueno. Esa sí me late ir a la de Arlington. Eso va a estar bueno porque además de alguna manera van a estar haciendo no la copia, no el símil, porque no es igual a lo que la Fórmula 1 hizo con Miami. Pasar a un lado del estadio, etcétera, etcétera. Sí, pero la diferencia es que esta se va a meter al estadio. Sí, no, es todo alrededor. Todo alrededor. Ajá. Sí, pero la diferencia en que va a tener rectas muy largas, curvas de velocidad, de radio y velocidad constante, muchas, va a ser muy rápida y vas a tener, por ejemplo, que en un circuito callejero puedas tener velocidades como el curvón de Road America, el King. No manches. Ajá. Pero en un callejero tener la velocidad del King es porque tienes que tener las pelotitas muy bien puestas. Ese es el problema, porque además la gente piensa que nomás te subes al coche, te acuestas, porque vas casi acostado, aceleras y frenas y ya está. Y las fuerzas G, perdón, y la velocidad y las frenadas. Yo te lo digo por experiencia. Sí, no, sí está cañón. Cuando o sea, hice la prueba del two-seater, nunca sentí que me arrancaban la cabeza en las curvas 2 y 3 del óvalo de Indianápolis. Ajá. La frenada como si- para dejar el two-seater Ajá. me dejó marcado el cinturón de seguridad cuando me bajé. Ah, claro. Ajá. Y nada más fue la frenada para entrar a pits. Y cuando salió de pits para tomar velocidad, El cabezazo. el cabezazo, haz de cuenta, primera, segunda, entra la tercera, patea el turbo y nada más sientes el jalón al cuello hacia atrás. Sí. Es más, Yo siempre le he dicho a la gente, digo, sé que el símil que voy a hacer, me van a decir, ay, no manches, Sam. Cuando se suban al Batman The Ride en Six Flags, se agarran así, y hay gente que hace esto, que saca la cabeza. Güey, no hagan eso. Porque cuando haga el rulo, que hace esto y da la vuelta, te va a jalar todo el cuerpo. Entonces lo que tienes que hacer es que ya que te subiste en algo que va a ser muy rápido, recarga la cabeza, güey. Sí. no, es más, Y en ese, quieras que no, te acomodas y estás en esas cuando pasa. es más, Ajá. ¿sabes
también que patea y te vas a atacar de la risa. Cuando conectan el arrancador externo, ves que se arranca. Ajá. Cuando meten eso y que giran el arrancador y que se sientes que se aguanta el coche, nada más sientes el golpe en las costillas. Y nada más es el jalón del arrancador externo. Sí, porque Ahora aguanten engranas. eso durante 2 horas. Van a ver si no es un deporte. Échate 200 vueltas a No, esos bueno, ritmos. hay gente que no aguanta 10 vueltas. No, te la pongo muy fácil. El two-seater tiene un botón de pánico. Ajá, y hay gente que sí lo toca. Hay gente que a la curva 2... ¿Sabes quién me dijo que nunca me había visto en una foto tan sonriente? Porque yo soy muy poco fotogénico. Juan Carlos Cortés. Ajá. Dice, Ricardo, nunca te había visto reír. El amigo. Sí, es que ¿quién no se baja riendo después de probar eso? Nada Claro. más, desde que llegas, estacionas tu cochecito junto al camión del equipo de Indy, lo que era del equipo de los Indy Lights, el equipo de Velarde. Me estacioné junto a los camiones de Velarde. Te subes al camión de Honda para que te pongan el overol, el mameluco. Ajá. Y después, a ver con quién te toca. Estuve a 2 Ajá. de que me tocara con Mario Andretti. Ay. Nada más. Por la formación en la fila. No, Otro que estuvo adelante y que no me tocó fue con Juan Diego Piedrahíta. Ajá. Que corrió Cárcel México con nosotros y ya está como colombiano, no como mexicano, Claro. en Estados Unidos. ¿Y sabes quién me acabó dando las vueltas? Wade Cunningham. Y no se guardó nada. Me traía como perico a payasos. O sea, pero es que son de las experiencias que tienes y por lo menos lo disfrutas una vez en la vida. y lo quiero repetir. Y sin duda es como dices, vamos, Es como les explicaba hace rato de la gorra que tengo, que es de carrera inaugural. Ok. Tengo experiencia en 2 carreras inaugurales. Houston del 98, cuando se corrió en el centro de Houston, Ajá. y esta, cuando fue la IndyCar en 2019 al Circuito de las Américas. Ajá. Nada más. Pero oye, Ir a carreras inaugurales. eso es padrísimo. Porque además, en ese tipo de carreras te das cuenta de que los pilotos realmente se preparan para absolutamente todo. Y Austin como que es algo completamente sui generis, porque curva 1, subida izquierda de bajada, ciega Más completamente. que nada, como siempre he dicho, Austin en lo personal la considero una pista de carácter. ¿Por qué? Porque tiene la mejor de todos los mundos. Tienes desniveles, cambios de altura, cambios de desnivel, Curvas rítmicas, porque la rasgas. curva 3, 4, 5, 6, Las 7. S, que son como las curvas de Silverstone, Maggots y Beckett's, son de ritmo. Entras mal a la primera Ya y echaste todo a ese perder sector, todo lo demás. todo el sector ya lo echaste a perder. El gancho de la curva 11 de regreso, Ajá. yo disfruto mucho la curva 12 cuando se acaba la recta, Vienen tendidos frenan como bandidos. y entrar Ajá. al mixto. Ajá. Al circuito mixto, sí. Que Ahí es curva izquierda, ¿en derecha, cuál? derecha, izquierda, y luego le das la vuelta a la torre. A la derecha. Llegas, un ganchito, pasas abajo del puente, tomas el curvón del anfiteatro para tomar las curvas que te van a llevar a la recta principal. Yo esa pista ya me la caminé toda. Sí, Para sí, tomar también fotos es y hacer buenísima. cosas. Yo creo que es una de las pistas más completas. Y además tienes curvas rápidas, como las que te llevan a la recta, que son de 90 grados, pero amplias. Entonces, casi las tomas constante. El curvón del anfiteatro, ese es de chancla. Sí, completamente. Es curva de 2, 3 apex, Son 3 apex, ajá. pero que las tienes que tomar ensanchados como si fuera una sola. Entonces, encontrar la línea. Y es ahí donde dices de pronto, ¿cómo carajos Justo. le hizo Max Verstappen para rebasar por dentro y brincarse la línea blanca de adentro Dentro. para rebasar esa vez, ¿no? Por eso los Verstappers. Ajá. Y luego sales y te toca las curvas 18, 19 y recta y chancla de subida. Chancla de subida, Por sí. ejemplo, cuando fue la IndyCar, me fui a la curva 1. Estaba yo tomando... Para llegar allá sí le caminas y de subida. Ajá. Y el que venía caminando junto de mí era uno de los técnicos de los frenos de los IndyCars, de No los me digas, ajá. de PFC, de Performance Friction Carbonic. Y me dice, está buena la subidita. Me dice, ¿cómo los oyes? Le hago, freno bonito, ¿verdad? Ajá. Dice, sí, es que la cosa está, la subida
páralos porque vas a bajar. Exacto. Entonces él estaba tomando sus notas mientras yo estaba Sacando viéndolos fotos. y viéndolos como subía. Sí, cómo no. Pero de eso que dices, soy una persona muy afortunada que donde he podido he platicado con los técnicos de las categorías. Pues estás donde están ellos, o sea, a fin de Lo que te cuentas. digo, lo de Algo le sabe el Richard. lo que te digo de lo de PFC o lo del técnico de las llantas de Firestone que me explicó lo del Guayule y el sistema de los plomos. Ajá. Si quieres que luego se los explicamos a la gente o nos lo echamos Si rápido. lo ves, pues los plomos Bueno, ahí está. así como nuestros coches, el plomo que le ponen para el balanceo es rígido, el plomo que ponen para el balanceo de los IndyCars es flexible y le ponen una cinta que cubre y aguanta la temperatura de los frenos. Una cinta plateada que es realmente más metálica que otra cosa. Sí, pero el que me lo explicó fue uno de los técnicos que se encarga del montaje y balanceo de las llantas de los IndyCars. Y él mismo me enseñó y me dijo, que es una foto que ya ahí tengo, con un ring del coche de Scott Dixon, nada más. 6 veces campeón, uno de sus rines, y me estaba explicando la colocación del sensor y todo. Y me dice, este sensorcito, esta cajita, es la que nos manda información, tanto a nosotros como a los equipos. Claro. Y es un sensorcito chiquito que está metido en la cama del ring. Pero tener a la mano el decir, estoy con un ring de un 6 veces campeón del mundo junto a los sensores del ring. Híjole, claro. se le cayó así. Sí, Ni modo. ay, me lo llevo, ya se rompió. Ya no te va a servir de nada, me lo llevo a mi casa, ¿no? Ajá. Y de pronto ves que todos los equipos llevan sus rines, todos utilizan los mismos rines que ahorita son de titanio, pero quieren pasarlos a aluminio, pero mandaron la decisión hasta 2027. IndyCar no hace nada de la noche a la mañana. No, tienen que pensar muy bien lo que va a pasar, porque si ¿Por qué? tienes una fatiga de material, No, si tienes porque ellos alguna están falla. conscientes que cambiar el ring implica cambiar todos los herramientales de cambio de llantas. Tuercas, centerlocks, pistolas. Entonces, Absolutamente, y es un gasto importante para que los si te equipos. das cuenta, ellos no quieren que les pase lo que la Fórmula 1, que por ponerse cada quien a hacer sus tuercas, se tardaron 2 días en sacar una tuerca de Valtteri Bottas. De Valtteri Bottas, claro. Entonces, ellos juegan con el todos iguales, Ajá. pero hay que pensar que implica cambios de herramiental. Todos iguales, pero como dicen, o todos con luz, todos rabones por un lado. Y es más, pero no son tú todos te vas iguales. un día antes de las 500, el día de Legends Day, te pones a caminar por lo que es Gasoline Alley y están todos los equipos midiendo sus llantas con los distintos diámetros, los staggers, para ir organizando su estrategia. Este es el set 1, este es el set 5, este es el set 4, de todas las llantas que van a usar durante la carrera. Y a eso, al mismo tiempo, el servicio de todos los herramientales de llenado de combustible. Es decir, que no nos falle la valvulita, lo rechecan, recontrachecan, todos los herramientales de Porque además llenado. cualquier error te cuesta caro. Y además, tienen un herramental y tienen uno de reserva. Entonces, Sí, y es más, las tuercas que, ¿cómo les llaman? los centerlocks, Ajá, los centerlocks, pero no me acuerdo cómo le dicen los nuts. lug nuts. Lock nuts, ajá. Tienen uno colgando los mecánicos porque no saben en qué momento van a sacar y sale Y se les rodando cae. y se va. Esa es una se de quita las del cinturón y pum. Esa es una de las razones. Pero el otro tiene otra razón. Que se quedan atoradas. No. Es una tierra para que en caso de descarga eléctrica, Ah, claro. Ok. o sea, es parte por seguridad. Ajá. Tú fíjate, un mecánico de IndyCar siempre traen unos cinturones que dicen Racing Electronics o Racing Radio, y ahí tienen colgada la tuerca, pero tiene esos dos fines. Para que no te toque los toques. A pesar de que está tan avanzada la tecnología, sigue recurriendo a algo tan básico. Además, recuerda que ellos tienen 2 procesos que no tienen otras categorías. Uno, el que arranca el tear-off del aeroscreen, que implicó meter un mecánico más, nada más al servicio del Al aeroscreen. servicio del aeroscreen, ajá. Y tienen el fueler. El que llega con la manguera para ponerle el combustible, una manguera que es Bueno. presurizada, empuja gasolina mientras chupa aire para Haz de hacer más cuenta que rápido el proceso. el tanque del IndyCar es de 18 galones y medio. Ajá.
y la velocidad de llenado es de 12 litros por segundo. Nada más. Eso es la presión con la que inyectan el combustible. 18 son 14, 400 son 500 y pelos de litros de combustible. No. 18 galones. 18 galones. 18 galones y medio por 3.5, más o menos. A ver. Quitémonos. No, son 30. 18.5 40 por son ¿qué? como 3,5, ¿no? 3,5. 3,5. No, sí es mucho menos. Se me fue un cero. 64 litros. Son 64 litros que metes a una velocidad de 12 litros por segundo. O sea que esto se debería Entre de 12, 5.3 5.3. segundos. Y además, por ejemplo, recuerda que al F1 lo levantan con gatos mecánicos. Ajá. Estos son gatos hidráulicos con aire, ¿no? El mecánico que primero tiene que tocar el coche es el jackman, el del gato. Ujú. Y me toca en varios equipos que era mujer la que conectaba el gato. Tiene que ser la más hábil para brincar la barda y conectar el gato. Lo que te Hay di- cosas que ellas hacen mejor que nosotros. lo que te, Es un hecho. lo que te dicta el largo de la parada es cuánta gasolina vas a meter. Mientras que tus cambiadores de llantas sean más rápidos, no sean más lentos Que la carga. que la carga, tu parada es buena. No sé si vieron este fin de semana que en el coche del Joseph Newgarden, la chava era la que se encargaba de la llanta trasera izquierda del coche de Newgarden. Y ahora ya es de la llanta delantera interior. Ok. Y si se dan cuenta en las paradas de pits, vieron los overoles que siempre el mecánico que da la entrada y salida del coche tiene overol de otro color para Sí. que lo identifique el Es piloto. prácticamente como el jefe de mecánicos, el Sí. que les da las señales de si entras y te vas, Sí, ¿no? pero ese no solo les da la entrada y la salida, él cambia la llanta delantera externa y ya que hace su trabajo, se levanta, hace ajuste de ala de ese lado y el mecánico de la llanta delantera interior, Que es donde estás diciendo que está ahora promovida esta mujer. ella es la que hace el ajuste del otro lado del ala. Sí. ¿Cuántas vueltas? 2,5. Y 2. estas, 1, 2. Ajá. Una 2,5. Ajá. Y resulta que cada vuelta equivale a medio grado de ajuste. O sea, es tan preciso. Dices, esto es medio grado de ala. Y eso puede ser un paracaídas o puede que el coche no No se funcione. agarre. Sí, claro, naturalmente. Oye, hablando de cosas que no se agarran, lo que hizo Pato es una cosa. Lo que hizo Alex Palou es otra. Porque ese españolito andaba navegando con bandera de tarugo toda la carrera y cuando te diste cuenta, el güey Ya estaba estaba en el adelante. liderato. O sea, esa es una estrategia para salirte de secuencia del que me parece es el maestro de las estrategias en la IndyCar, que es Chip Ganassi. Michael. Ajá. Luego, y además, Scott Dixon pasó a Newgarden. El segundo lugar debió ser Newgarden. Pero ¿qué coche traía Scott Dixon que pudo tumbarle el segundo lugar En la última a vuelta. Newgarden? Ajá. Además, porque fue súper dramático. Es decir, ese coche tenía resto que si esa carrera hubiera tenido 3 vueltas más, no dudes que Dixon le gane a Palou. Palou. Pero Palou está haciendo un fuera de serie para Indy, ¿no? O sea, ya se agarró la medida de la Ay, categoría. pero no a los españoles, porque nadie lo sigue en Los España. españoles, Es o sea, increíble. Ves marca, ves AS, ves algún motor.es, alguna cosa así. Ajá. E IndyCar sí tiene su propia sección, pero está al final. Y además, unas cuantos renglones y párale de contar. Sí, de hecho el domingo estaba buscando fotos y les pregunté en el grupo y encontrar una española, Ni de broma. ni de broma. O sea, era más fácil encontrar latinos hablando de IndyCar que españoles hablando de IndyCar. Y es Porque- curioso que es 3 veces campeón este chavo. 3 veces campeón de la IndyCar. Pero es un chavo que viene de una categoría muy similar al IndyCar. El Super Fórmula es más o menos. Es más que un F2, Sí, pero no como un F1. pero no como un F1. Es decir, lo más parecido a un IndyCar podría ser un Super Fórmula. Con otros formatos de competencia, otros motores, otras reglas. Pero en cuanto a tamaños, distancias, etcétera, Patadas y... Ajá. digamos, coches que no tienen las exquisiteces tecnológicas que tiene el F1. Sí, es un coche más puro y más
más físico. Pues de entrada es más mecánico, güey, porque los pilotos de la IndyCar tienen unos pits barazotes porque no tienen una licuadora como sí tiene la asistencia en la dirección de un Fórmula 1. O sea, nada más de entrada No, por hay ejemplo, una diferencia bárbara. Tú ves a Christian Lundgaard, lo ves flaquito, pero le ves los hombros y el cuello y dices, ¿cómo esta lagartija puede tener ese cuello? O sea, lo mismo sucede con Callum Ilott. Ajá. Sí, de acuerdo. Y me resulta interesante porque, pues lo que pasa en este primer fin de semana... Y ves a Nolan Siegel, Ajá. parece un escuinclito de 17 años. Está muy chavito, es un hecho. Pero hay que ser franco, todo el mundo lo critica y todo, sobre todo después de los 2 aguacatazos que se puso el año pasado en Indy. Pues sí, pero ¿cuánto dices, tiempo pero tiempo de había eso que- estado en un IndyCar? O sea, el chavo tiene que aprender, se tiene que adaptar, ¿no? O dicen, es que el chavo llegó por dinero, sí, pero el chavo, con dinero, sin dinero, ahora sí, Si no tienes manos, te bajan en No. 2 patadas. hay que ser franco, él ganó en prototipos 2 Daytona, Ajá. no Le Mans. Le Mans. Es decir, no ganas Le Mans si eres un manco, definitivamente no. Entonces, viendo bueno, en el comparativo final de lo que pasó con la IndyCar, pues sí tenemos que decir que el arranque de la Indy de esta temporada con los coches, pues no nuevos porque son evoluciones de los que ya tenían, pero a fin de cuentas todavía no podemos saber absolutamente nada, como tampoco sabemos nada de Fórmula 1 con todos los entrenamientos No, de de por pretemporada. sí, ya se rumora que ya está trabajando para el coche de 2027. En Indy. En Indy. Porque el chasis que están usando los Indy fue el que vino a suplantar los Champ Cars Ok. y se llamó DW12 por Dan Weldon. Porque él fue el primer piloto Que lo estuvieron recordando el fin de semana en la carrera, por cierto, ¿eh? que lo estuvieron él era el que se estaba encargando de desarrollar el primer chasis, el que tenía las defensas salpicaderas traseras, todo eso, que después esas salpicaderas se volvieron un tema porque costaban mucha lana y se botaban muy fácil. Muy fácil. ¿Y que sabes cuál era el apodo de esas salpicaderas? Eran las Kardashians, porque el coche se veía pomposo. Pero grandote de atrás. Entonces Ajá. le decía, es que ya me volaron una de las Kardashians. Porque te dieron. Te dieron el... Sí, pues como si a los karts le pones salpicaderas, pues obviamente no va a aguantar una carrera. No, pero por ejemplo, hubo un tiempo en el que a los karts les estaban poniendo unas defensas traseras de plástico, de aluminio. No, de aluminio eran las originales. Ajá. Pero después ya, cuando nosotros ya estábamos ahí, eran las defensas plásticas. Pero ¿sabes cuál era el secreto de esa defensa plástica? Que el tornillo que entraba hacia el chasis estaba rodeado con unas gomas. Y esas gomas eran las que evitaban que el coche botara y que tuviera cierta flexibilidad para que la defensa se moviera y evitar los enllantados. En un kart siempre va a estar bien, siempre y cuando no te enganches. Sí, el problema. Te enllantes. Sí, te enllantas y es un problema, porque uno de los grandes problemas que tienen las llantas descubiertas es que uno de los dos sale volando. ¿Te acuerdas? Es más, Sam es testigo. Él le tocó verme después de un aguacatazo que volé en... Nada más se le metió el otro y yo nada más vi como se No, levantó. Es que te voy a decir cuál fue el problema. Ajá. Uno, el que me pegó el Chucky. Ajá. En el nombre lleva... Lleva la penitencia. Que era un tiernito. Pero en Cuautla la primera llanta está taqueteada al suelo. Entonces cuando pegas con esa las llantas no se recorren. Entonces yo pegué en la primera llanta con la ayuda del Chucky. Entonces el coche se levantó y yo estaba corriendo con una costilla fisurada. Entonces el aterrizaje no fue muy cordial. Los primeros en llegarme a apoyar fueron tú, un poquito después Fer y Papá Capín. Ok. Sí. Ese fue el golpe más fuerte que yo me pegué. Yo nomás te voy a decir una cosa, ¿sabes de qué me acuerdo? O sea, es que es... A veces los golpes son tan fuertes que Que lo estás que tomas consciente aire. y que tratas de respirar, pero con una costilla fisurada, Sí, no. si jalas aire, se mueve la costilla, se te mueve el costillar y te duele como el demonio. Entonces, tratas de jalar aire, pero no jalas bien, entonces... O sea, te duele... O sea, es de lo que me acuerdo de ese santo
aguacatazo. Ah, sí, sí, sí. Por lo menos, Joaco, por lo menos volé 1 metro. Sí, con no. la ayudita. Sí, pues es que te digo, o sea... Pero te digo, no es el golpe como tal. O Es sea, la caída. no me intenté. Fue el aterrizaje. Ahora, hablando justo de los cambios que les van a hacer estos coches para el 2027, mucho lo van a hacer justo para modificar lo que tienen hoy. Bueno, pero una cosa que han mejorado los IndyCars en los últimos años. En la parte trasera hay un atenuador de impacto, donde está la caja de velocidades. Sí. Han cambiado el tamaño, las formas, etcétera. ¿Y tú sabes por qué la categoría empezó a poner esos atenuadores de impacto? 10 minutitos, ¿eh? Hasta casi oyó, sí. ahora sí te oí, mano. Hasta acá cayó. René nunca se conectó, ¿ah? Sí, no, les dije. Qué mala persona de René. Aquí me tiene esperándolo. ¿Cómo? Pues es que no, nunca se conectó. Ah, ok. Entonces ya yo- lo tenía preparado y todo, pero pues, está bien, está bien. Ah, por eso está el cuadro gris ahí. Claro, pero ya no va a estar. Hijo de su madre. Ajá, está bien. Pues resultó que el atenuador se la pusieron por Emerson Fittipaldi. Ujú. Porque él pegó de reversa en Michigan, la caja de velocidades explotó Ajá. y lo pudo haber dejado paralítico. Sí, de puro milagro salió bien de esa. Otro aguacatazo durísimo fue el del esposo de Ashley Judd. ¿Te acuerdas? De Darío Franchitti. De Darío Franchitti. Él se retiró de eso porque fue en Houston, alrededor del estadio. Exactamente. Ok. Estaba justamente dando una curva hacia la derecha, si no mal recuerdo, y el coche termina subiéndose a la barda A la reja. del ¿A la tremendo- dovela? Sí, se sube a la dovela, sí, pega de cola en la parte de arriba, ya ves que tiene Hacia abajo. hacia abajo para evitar que las piezas brinquen hacia los Ajá. aficionados, pega ahí y luego ya cae y ya y luego es todo el viene relajo. otro fuerte por alguien que venía de la Fórmula 1 muy sobrado de nosotros. Venimos a dominarlos y van a ser nuestros clientes. Ajá. Nelson Piquet no perdió las piernas de milagro porque salió con las piernas expuestas. Ajá. El chasis salieron las piernas al más puro estilo Stan Fox o Daniel O, Dias. o Zanardi. O o Daniel Zanardi, Dias, güey, sí. así. Y pudo haber perdido las piernas, pero eso fue soberbia. Por Ajá. decir, yo soy Juan Camaney, yo puedo todas. ¿No? Y no, Digamos- O sea, que mantuvo las piernas de milagro. Sí. Bueno, hemos sabido de algunos que tuvieron que pasar por ciertas operaciones para poder caminar, ¿no? Hablando de Picho Toledano, por ejemplo, que terminó encajándose en Él las se metió en la navajas. caja de un novelas. F4, De- de ajá. un F4 que fue o un F3. No, un Renault. era un Renault, Fórmula Renault. Ah, no, fue los Abarths. Exactamente, los Los Abarths Abarths estaban- en Centroamérica. Sí, si no me recuerdo. acuerdo si fue en Costa Rica O Panamá. o algo así, Y y es que más- de ahí voló directamente a... Al Metodista de Indianápolis. Exactamente, a Indianápolis. Es Y de más, ahí fue para que donde la categoría se le acabó. se le Para, acabó para a que Toledano. tengan en cuenta nuestros amigos, el mejor hospital de ortopedia del mundo para atender pilotos accidentados es el Metodista de Indianápolis. Cualquier accidente de automovilismo, no importa la categoría, lo primero que hacen es trasladarte al Metodista de Indianápolis. Ahí sí recogen pedazos. Y los regresan caminando porque el chavo hubiera perdido las piernas, ¿eh? Picho Sí. no estaría caminando de no haber sido por ellos. Pero bueno, hablando ya de otras cosas, me gustaría decir más agradables, pero la neta, pues no. ¿Qué estamos viendo, NASCAR o Indy? No, estamos viendo Indy. Indy. Ah, pero Antar ya no está en cabina. Pero ahí se lo imaginan. Este fin de semana se corrió en el Circuito de las Américas de Austin el evento de la NASCAR Cup y de la Xfinity. No corrieron las camionetas, entonces no corrió Andrés Pérez de Lara. El próximo fin de semana se van a Phoenix, tampoco va a correr Andrés Pérez de Lara, sino hasta que lleguen a Las Vegas en 3 semanas, para que lo tengan ahí dando vueltas. Pero Las Vegas es muy parecido el óvalo a Phoenix, ¿eh? Ah, sí, pero... En su momento, todos es Atlanta, Phoenix, Texas y Charlotte y otro. pero Otro. Charlotte es el monstruo de concreto, ¿no? Sí. No, ese No, Charlotte es la sede de NASCAR y es Ah, el... es donde está el Roval. Ajá. Pero ellos pueden correr el óvalo o el Roval. Bueno, esas pistas Mira, ya llegó acá el señor, para que nos eche una manita con la NASCAR. eran de una empresa creada por un señor que se llamaba Bruton Smith, que de bruto no tiene nada. Ajá. Porque él es el que empezó a decir, estas pistas ya no son de NASCAR y no coexistimos con ninguna otra categoría. Miren nada más lo que son las cosas, porque además hubo una época en la que Homestead
recibía la NASCAR y la IndyCar en el mismo fin de semana y era todo Es un más, festival de la velocidad de no jaladas. el problema de Long Beach es que NASCAR trató de comprar Long Beach, los derechos, Ajá. para hacer una carrera como la NASCAR como en Chicago, que les fue muy bien. Ujú. Y dijo Penske. Nel. Y Penske compró Long Beach. Es no de manches. Penske. Mira nada más. Otra cosa que... Con más ganas quiero ir a correr ahí. Antes de que se nos olvide, ahora el director, el presidente del Indianapolis Motor Speedway es el que se va a ser el presidente de operaciones de IndyCar. Si va a manejar IndyCar como maneja el Speedway, va a ser un éxito total. Y es lo que se espera. Es un cuate que conoce tanto la categoría, etcétera. A mí ha tocado ir a recoger boletos y él estar detrás de la gente de la venta de boletos, entregando boletos y saludando a los aficionados en la recepción, Eso es cuidar tu producto. o cuando vas a recoger tu bronze badge o tus acreditaciones, en la zona de acreditaciones saludando a la gente. Qué buena onda. Ajá. Ahí es cuando digo, no te tratan como un número. No, y eso es lo bueno, porque muchas veces, y fíjate, hoy yo lo estaba platicando, ahora verás, hoy lo estaba platicando con una persona acerca de cómo el deporte en América es muy fácil para el aficionado, es muy accesible, porque los pilotos se te acercan, porque puedes ir y pues estaba hablando con Israel Germán, por cierto, que él está trabajando ya con NASCAR Estados Unidos, que ya tiene su hard card y que está listo para venir acá. ¿Quién? Lo que le estaba diciendo, Israel Germán, él trabajó conmigo en Televisa Deportes, en digital, y ahora trabaja para la NASCAR en Estados Unidos, porque me dice, pues es que fue su primera carrera en Atlanta, y que dice que estaba súper feliz y todo el rollo, y dice, no manches, como todo mundo es cercano, los pilotos se dejan querer de alguna Los manera. de NASCAR son más difíciles. Sí, pero a lo nosotros curioso... a nosotros íbamos con el niño y su papá. Nos costó entrar más al paddock de las camionetas que al de los IndyCars. Sí, Son te lo creo. muy... Muy cerrados en ese sentido, pero él estaba fascinado por eso, pero en el deporte americano es mucho de eso, de que es mucho más accesible para el aficionado que si vas a una carrera de Fórmula 1. No, yo por ejemplo te puedo decir por experiencia propia que he platicado con James Davidson y le digo, oye, qué bonito está tu casco. Me dice, no, es que es en memoria, un homenaje a mi abuelo que peleó la Segunda Guerra Mundial por Ay, Australia y todo, y es un homenaje a mi abuelo. Digo, está muy bonito. Me dice, ¿de dónde eres? ¿Brasileño? No, mexicano. Y al final me firma y todo junto con Takuma Sato y Marcus Ericsson. Ole. Y llega y me dice al final, muchas gracias amigo, disfruta tu carrera, pero en español. Ah, qué buena onda. Ese tipo de atenciones son bien chidas, pero bueno, hablando ya de los rednecks. ¡Hija! Es que este fin de semana fue muy especial porque un chavo novato llega como si nada, muy chicles bucles a hacer lo suyo y madre, se lleva la carrera en el Xfinity. Xfinity el sábado. Y además, ¿a quién le ganó? A un piloto que viene de los V8 Supercars australianos, Shane Van Gisbergen, Ajá. y se lo Se lo hizo fundió. pedazos. Se lo O sea, Le dio Van Gister. algo así. Algo así. Pero Le dio a nótese- probar pero nótese en que- una paleta. Nótese que el chavo en el 2021 todavía era kartista. Y es la última joya que encontró Trackhouse y que lo subió ahora para correr Daytona junto con Scott McLaughlin y no me acuerdo quién más. Eran- Oye, el detalle es que este pinche escuincle, Perdón por lo de Squinkle. ajá, le puede quitar el asiento a Dani. ¿Tú crees? Ah, güey, es un dead man walking. Es el último año de contrato que tiene Dani en este momento. Entonces, ya sabemos que en la NASCAR todo se Pero mueve. Es parte de lo que hablé con Israel Germán. Y la neta es que si Dani tiene un muy buen resultado y empieza a ganar, las cosas pueden cambiar a su favor. Pero si este chavo le empieza a picar la cresta y le empieza a ganar, las cosas se le van a empezar a poner complicadas al Pero mexicano. a Dani yo creo que no le debe de costar trabajo porque ya está muy arraigado con el mercado latino. Americano, claro, sí. Latino. Y eso de ser piloto oficial de Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Y más en estos tiempos, es bien difícil, cabrón. Entonces, En vidrio sabe mejor, ¿no? En vida, sí, no, pero es que no es que en Estados Unidos ahorita han estado haciendo un boicot con Coca-Cola. Sí. La gente está tirando las Coca-Colas, ya no están consumiendo Coca-Cola, están comprando jarritos
en Estados Unidos. Pepsi y Jarrito, sí, tiene razón el señor productor. Y ya nos dijo que nos quedan 2 minutos antes que nos mande a chiflar a la loma. Si no llegan los de Unirock, nos quedamos, ¿eh? ¿A poco sí, mi tibio? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Sí, se me pone bien sabroso este productor, ¿eh? Está bien. Voy a meter la protesta, ¿eh? Yo también, ¿eh? Pero bueno, un día de estos me voy a meter en la cabina y voy a... No, lo voy a decir porque se va a ir muy feo en la radio. Pero este fin de semana nos vuelve a demostrar que la NASCAR es completamente... Comen plato aparte. Sí, completamente. Además, Porque una además... cosa, ¿te has fijado que como una vaca de 2 toneladas ya puede ser tan ágil para curvear? Sí, con todo y de que le quitaron la curva más ruda para estos coches. El gancho. Que es el gancho del El fondo. gancho de la curva 11. Ajá. Pero, de todas maneras, pasan a un muy buen ritmo las heces. Curvas 3, 4, 5, 6. Y luego ahí hacen un recorte. Y se meten a la mitad de la recta trasera para llegar a Es la más, zona mixta. hasta ese recorte, ¿sabes qué categoría corría hasta el recorte? La Ferrari Challenge. Ajá. A mí me tocó ver ahí a la Salvo que fueran los grandes premios. Con los grandes premios sí corrían todo el circuito. me tocó ver a la Ferrari Challenge ahí, al recorte, con Ricardo Pérez de Lara. De hecho, ahí se hizo campeón mundial de la Ferrari Challenge en Austin. en Austin. En un gran premio de Fórmula 1 le tocó Un justamente coche de ese- Ferrari of Houston. Ajá. Y el Y domingo... es más, ¿sabes quién es el dueño de Ferrari de Houston? No, Giacomo Ricci, de Ricci Competizione. no me digas. Es más, a mí me tocó, en esos años 90, ir a la Ferrari de Houston. Ajá. Y junto a la Ferrari de Houston, ahí guardaban los prototipos, los 333 SP. Y tenían de un lado el oficial de Ricci Competizione Ajá. y junto el de otro equipo privado que se llamaba Land Shark Racing. Y que el Ferrari era blanco. Sí, completamente. Pues a mí me tocó entrar a los talleres de Land Shark. Esa no nos viene a platicar cosas que nos hagan De hacer a Landshark. nosotros también. Nada más presume. Sí, pero no nos lleva. Pero Ni fotos está bien. trae. No, a mí sí me va a llevar varias veces a Indianápolis, pero mira, siempre se me atoran muchas cosas. Y mira, y ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, Ajá. se vieron quiénes les puede ir bien en México. Sí, justamente Tienes era lo que ahí te iba a un preguntar. Christopher Bell, Chris Buescher, le da muy bien en circuito, Kyle Busch, El mismo Dani Suárez no le da mal en los circuitos. Dani. Danesa sí que estuvo en la segunda línea de arranque, no le fue mal, no estaba tan mal cuando cometió el error, porque también ese es algo. Shane Van Gisbergen, Ajá. también. Pero ese viene de las vacas de los V8, que son unos angelitos del señor. Sí, justamente lo difícil con ellos es que muchas veces no se entiende cómo los V8 Supercars tienen a tanta superestrella. Por Pero ejemplo, son unos recuerda perros. que mucho tiempo en NASCAR, quien dominaba los circuitos era Marcos Ambrose, Ajá. que venía de los V8 Que venía de los V8 australianos. Supercars, ajá. Y a ese, lo que eran Watkins Glen, Sonoma, que antes se llamaba Sears Point, y ese tipo de circuitos, Marcos Ambrose era invencible. Sí, no lo puedes alcanzar finalmente, porque además Ahora sí, agarra ahí lo sí que- requieres unas trayectorias muy particulares. Que no Agarre se lo usan que en es los ratero. supercars. Sí, completamente. Y así es como finalmente llegamos al final de la competencia, con 5 coches peleando por el liderato. Y que al final, el que venía en tercer lugar de esos 5 No fue el que es el que se llevó la carrera. Primero se comió uno y luego se comió al otro. O sea, la NASCAR, neta, digan lo que digan. Digo, a mucha gente no le gusta la NASCAR porque no lo entiende. Pero es de estrategia pura y de manejo absoluto. O sea, lo que pasó este fin de semana me deja perfectamente claro que nadie te puede decir hoy quién va a ganar en México. No. Y más que nada, México va a ser una carrera de colocación de spotters. Y demandante para los motores. Por la ejemplo, altitud. en Austin ponen spotters Ajá. en la curva 1 para ayudarlos a bajar, Ajá, sí, claro. Porque no ven nada. porque no ven nada. Ajá. De por sí es difícil ver a través del Es más, capó de un NASCAR. A mí me tocó ver. ¿Dónde crees que tenían spotters los IndyCars? Ah. En la torre del Claro, del claro, anfiteatro. sí. Es más, yo estaba ese día en la torre del anfiteatro hasta arriba Ah, qué padre. Ajá. y empezaron a llegar los spotters de Rahal, de Ganassi, y ahí estuve compartiendo un ratito con ellos muchachos. en la torre del anfiteatro. Pues ahí está, justo. Pues ahí está lo que platicamos justamente de este fin de semana, después de la NASCAR en Austin. Y Un después anecdotario. Un anecdotario, claro está.
el señor y yo quedamos completamente humillados por lo que no hemos podido vivir con el señor que está de este lado, pero eso es algo natural. Pero bueno, mi querido Richard, muchísimas gracias por venir, como No, siempre. gracias a ustedes. Espero el próximo miércoles, de acuerdo, si los dolores me lo permiten, estar por aquí. Esperemos que sí, porque sí, la verdad es que no está fácil con toda la ferretería que trae en la pierna izquierda. Mi querido Juaco, ¿cómo estás? Derecha, que es ¿Y la cómo que- estoy? Ah, sí, Estupefacto. la pierna derecha, estupefacto, sí, sí. Después de todo lo que escuchamos y vivimos el día de hoy a través de Richard, de lo que pasó en Indy y en NASCAR, pues la neta, me quedé anonadado. Anonadado. El Pero próximo fin. Para industria automotriz, creo Ah, que sí. no le gano al Juan. No le ganamos al Juaco. El próximo fin de semana se corre en Phoenix la NASCAR Xfinity y la NASCAR Cup. Así que de eso estaremos platicando el próximo Está muy próximo interesante. miércoles. Va a estar Está bastante bonito, bueno. es muy interesante. Y bueno, pues ya que René Pineda no pudo estar con nosotros. Pero bueno, Los cantos sagrados. Exactamente, los cantos sagrados para René Pineda. Yo soy Sam Reyes, del otro lado del cristal estuvo volando una nave el señor Antar para que no nos hiciéramos pedacitos. Muchísimas gracias. Estuvimos en vivo desde la Universidad de la Comunicación en Zacatecas 120. Recuerden, aquí los esperamos próximo miércoles 6 de la tarde. Esto fue Deporte Motor. Y aguántense, porque no tarda mucho en llegar Unirock. UC Radio. Pasión en movimiento presenta.